Este año aprendí que crecer y expandirnos requiere de mucho desprendimiento con lo que pasa en el camino, pero un compromiso inquebrantable con el destino. Este es uno de mis aprendizajes más importantes del 2023 y es esta, de nuevo, ironía o paradoja entre desprendimiento y al mismo tiempo compromiso inquebrantable. Porque el camino de crecer y el camino de evolucionar, el camino de expandirnos, significa cambios. Significa que cosas se van a romper y que cosas se van a tener que descartar y que cosas se van a tener que morir. Por eso yo digo, una vida llena de vida es una vida llena de muertes, porque cada vez que queremos crecer a un nuevo nivel, van a haber muchas cosas que se van a tener que quedar atrás y se van a tener que morir en nuestra vida, para que entonces ese siguiente nivel, esa siguiente versión de ti, ese siguiente nivel de tu negocio pueda existir. Va a tener que haber un desprendimiento tan grande porque vamos a tener que soltar para poder entonces recibir lo siguiente. Y cuando pedimos expansión, cuando pedimos crecimiento, hay una cosa que estamos pidiendo y es cambios. Y entonces cuando las cosas empiezan a cambiar, obviamente hay que recibir esos cambios con los brazos abiertos. Y mientras más expertos nos volvemos en entender el vocabulario y las fases de cómo funciona la evolución y el crecimiento, porque se van a seguir, se van a volver a repetir y se van a volver a repetir, más nos podemos también preparar para intelectualmente poner en palabras y poder autoexplicarnos y autosostenernos y autorregularnos en esos pasos. Y durante estos últimos años mi vida ha cambiado muchísimo por afuera, por adentro. Soy completamente otra persona, pero aparte de eso ha habido un cambio radical, o sea, el 100% de las cosas de las que estoy rodeada, de los lugares en los que estoy. Probablemente hay un par de objetos aquí que han estado en todas estas vidas y en todas estas diferentes vidas que he vivido, pero la mayoría de las cosas físicas se han tenido que quedar atrás, no han podido venir conmigo. Y entonces en cada uno de esos como resets que he tenido de cosas físicas, ha sido muy cansado. Y ha sido muy cansado tener que volver a elegir todo desde cero. Y han sido bastante pegados estos resets de cosas físicas, y aún así, ahora que llevo más de un año y medio viviendo en Nueva York, muchos de estos resets siguen pasando. Y han habido momentos en los que me he sentido como irresponsable de que tantas cosas estén cambiando tan rápido. Han habido otros momentos en los que he sentido estas ganas de que ya solo como que las cosas se queden igual por un rato. Y al mismo tiempo, la mentalidad del alma, la intuición, la sabiduría del alma puede reconocer cuando las cosas solo están en este periodo de como movimiento de, no quiero decir reciclaje, es como en esta actualización. Y una de las metáforas, estaba viendo un documental de personas que estaban subiéndose una montaña. Y para subirse a una montaña, yo crecí en las montañas, y si eres de Quito, obviamente me vas a entender, pero para subirte a una montaña, las personas entrenan, ¿verdad? Por muchísimo tiempo para regular su cuerpo al oxígeno, para la menor cantidad de oxígeno que existe cuando empiezas a subir una montaña. Pero hay estos campamentos base, ¿verdad? Y entonces tú llegas como a la parte más baja en la que puedes llegar con tu carro a una montaña como el Cotopaxi, un volcán. Y llegas a la primera base en la que hay como un campamento, hay duermes, hay fogata, hay comida, hay personas, hay las guías que te van a acompañar, tal vez hay otras personas que también están ahí como regulando su oxígeno para entrenar. Y después empiezas a caminar, ¿verdad? Porque tu meta es llegar a la cima de la montaña. Y después de caminar durante un día llegas a otro campamento. Y en este otro campamento hay ahora otra cama, tal vez hay un sleeping bag, tal vez una carpa, hay una fogata, hay otras personas, hay otras guías, tomas otro tipo de café, ya comes otra cosa. Pero qué alivio debe ser llegar a estos campamentos, ¿no? Y como metáfora de la vida es qué alivio es cuando llegas a un lugar en el que bajas la maleta que está pesada y te sacas los zapatos y te bañas y descansas y duermes y comes. Pero al mismo tiempo, por más cómodo que sea, más rico que sea ese alivio, ese descanso, tu meta es llegar a la montaña. Y estás ahí para llegar a la montaña. Y tal vez tu cuerpo está un poco cansado, pero ya se regula el oxígeno y ahora te das cuenta como que, wow, ya me acostumbré. Vuelves a desprenderte de todas esas cosas que se quedan atrás, de esa carpa, de ese sleeping bag, de esa fogata, de ese lugar cálido, de ese lugar seguro, de esa cocina, de ese café, de esa cobija, de esas personas que se quedan en el campamento de abajo, y vuelves a emprender tu camino al siguiente, ¿verdad? Un nivel más arriba. Vuelves a coger la maleta, te vuelves a poner los zapatos y volvemos a caminar.
Y la vista se pone más linda y se pone más linda. Y estás cada vez más cerca de la cima y vuelves a llegar a otro campamento base. Y vuelves a decir, wow, qué linda ahora una carpa, ¿verdad? Y llegas a tu carpa, el sleeping bag, hay otro campamento, hay otra vista. Y por más que estás disfrutando de haber estado en ese lugar, al mismo tiempo eso coexiste con que estás ahí por la aventura de subirte a la cima. Y tienes un norte muy claro, ¿verdad? Y en todo este proceso, cuando el norte es grande y está claro y tu meta de llegar a esa cima es inquebrantable, esos campamentos, ¿verdad? Esos momentos en los que te despides de cosas, llegas, asientas un ratito, recargas, pero sigues caminando, son parte de la aventura del camino, porque estás ahí para ver la vista de estos niveles cada vez más altos. Tu cuerpo se empieza a acostumbrar, cada vez hay tal vez menos gente, ¿verdad? Que ha seguido avanzando, que ha seguido caminando. Se requiere de una fortitud mental cada vez más alta, cada vez más grande, cada vez más fuerte, de una resiliencia y de una agilidad para llegar a cada uno de estos campamentos y aún así decir, wow, qué linda se ve la vista desde aquí, voy a seguir caminando. Wow, qué lindo estuvo esta carpa. Me encanta que la carpa haya sido amarilla. Me encanta que este sleeping bag era rojo y era súper cálido. Y me encanta el amanecer que vi desde este campamento. Pero aún así, estoy aquí para llegar a la cima. Y de ahí viene ese compromiso inquebrantable con el destino, ¿verdad? Esa claridad de para qué empezaste a subirte a la montaña. Porque cuando no hay ese compromiso inquebrantable, cuando a veces se nos olvida, porque tal vez en ese camino a la montaña dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Me quedo aquí, en este campamento, está riquísimo, estoy cómoda, estoy cálida, tal vez mejor ya solo hice un montón de amigos aquí, me quedo y tal vez por un rato, sí, te quedas y paras y te tomas un break y disfrutas de la comunidad, de ese campamento y te instalas por un rato. Pero esa vocecita, ¿verdad?, que te puso en marcha de esa aventura, no se va a quedar callada, no va a decir como que, sí, en verdad todo era para que llegues a este campamento y como que nunca más regreses a ver a la cima. A veces vamos a recargar y vamos a parar y vamos a descansar, pero esa vocecita te puso, ¿verdad? Tu alma, tu potencial, tu mejor versión que te está llamando desde la cima, te empezó a llamar en esta aventura para que conozcas ese camino. Y hay también esta parte de ese camino de subirte a la montaña. No se trata solo de mirar para abajo y de poner un pie al frente del otro para llegar a la cima. Una gran parte de lo que está pasando es tu cuerpo adaptándose al oxígeno, es cada paso que diste y acumulaste y más que nada las diferentes vistas, ¿verdad? Los paisajes que viste en este camino de subirte la montaña. Y obviamente también lo que pasó en esos campamentos. Las risas, los descansos, los chistes, la complicidad, los momentos retadores, las conversaciones con personas cuando alguien se quiere rendir, cuando tú te quieres rendir. Todo eso es parte de ese camino a la cima. Pero a lo que quería ir con esta metáfora es que vamos a tener que tener una capacidad de desprendernos de las cosas, de soltar, de dejar que las cosas de cada uno de estos campamentos se queden en cada uno de estos campamentos, porque no podemos decir, este campamento me gustó esta carpa, me gustó este sleeping bag, me gustó este café, me gustaron todas estas personas, me voy a empacar todo esto y me voy a subir la montaña con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy pesado y entonces te vas a volver más lento y tal vez no vas a poder subir la montaña. Para poder seguir subiendo y poder seguir creciendo, necesitamos estar lo más livianos y livianas posibles. Y eso sí quiere decir a un nivel de solo cosas materiales. Yo sé que estoy hablando de una metáfora emocional, espiritual, inclusive, pero hay cosas físicas en nuestro crecimiento, ¿verdad? Ropa, objetos, libros, computadoras, celulares, cosas en nuestras casas, muebles, tazas de café, todas las cosas que vamos acumulando y que se empiezan a volver parte de esta mochila de nuestra vida. Y he aprendido mucho de este proceso de soltar todas estas cosas físicas. Y en ciertos momentos me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque de verdad amaba algunas de esas cosas. Mis alfombras, mis muebles. Yo tengo una conexión muy, muy, muy especial con también las cosas del diseño de interiores, de la decoración de mi casa, de los objetos de los que me rodeo. Y ese ha sido de los duelos más como confusos y raros, porque tengo esta objetividad de obviamente todo lo que está pasando ha sido muy desde la elección y muy desde qué agradecida me siento de las cosas que están pasando. Pero sí, muchas veces sentí este resentimiento de tener que dejar mis cosas atrás y de sentir como por qué tengo que volver a construir estas carpas. Y recientemente tuve que resetear toda mi tecnología
¿ok? El celular, la computadora, se dañó la computadora de la manera más rara, que obviamente no es coincidencia, en un momento en el que se está cerrando un proyecto de 12 meses de resetear la tecnología de la empresa, ¿ok? Entonces, en enero, el proyecto más grande que creamos para la empresa fue el de actualizar y renovar absolutamente cada proceso, automatizar cada cosa y actualizar y renovar cada plataforma y cada parte de la tecnología de la empresa. Cambiamos toda la página web, cambiamos cada proceso, cambiamos literalmente los programas de la tecnología que estábamos usando de 0 a 100. Y el proyecto en enero del 2023 se sentía como esta montaña gigantesca por desenredar, como cuando sacas unos collares de un cajón que se te olvidó ver y estuvieron ahí como enredándose por años y el rato que sacas los tiras en la cama y es como, y ahora como quiero ese collar. Pero para sacar ese collar tienes que desenredar toda la bola de collares. Ok, un poco así se sentía mi proceso de la empresa de este año. Y empezamos, lo desmenuzamos mes a mes, pero de verdad les puedo decir que en enero del 2023 esto se sentía como una montaña gigante que yo no sabía si lo iba a lograr y no sabía cuándo se iba a terminar. Como que no podía ver el final de la situación porque estamos hablando de como 5 o 6 años de decisiones de tecnología que yo había hecho mucho en la marcha y mucho en diferentes lugares y en el proceso de escalar y crecer la empresa exponencialmente en muchos de esos años, las cosas se rompieron muchas veces. Y el propósito de este año era solucionar todo de raíz, como que no dejar ni una sola piedra sin darle la vuelta, sin revisar, sin renovar, sin limpiar. Yo dije en enero del 2023, quiero que el 2023 se trate de renovar, restaurar y limpiar cada esquina de esta empresa. Y mi empresa es digital, es todo tecnología, ¿verdad? Es todo remoto, es todo a través de plataformas digitales. Entonces no estoy hablando de que había un lugar físico que limpiar. Habían procesos, cosas que organizar. Di todos mis programas más grandes y más importantes desde cero. Actualicé todos los currículums. Cambié todos los copies de la página web. Estamos hablando de como 15 diferentes páginas web reescritas desde cero, rediseñadas desde cero. Y no solo eso, cambiar la plataforma. Entonces, hacer inventarios, ¿verdad? De dónde está, dónde estamos, qué hay que cambiar y después volverlo a construir. Básicamente fue una reconstrucción desde cero, porque obviamente no estábamos desde cero porque teníamos todo este material, pero inclusive ese momento de reconstrucción suele a veces ser más demorado o más trabajoso o tal vez requiere más de energía que el verdaderamente solo construir desde cero porque hay el trabajo de desenredar y después de reconstruir. Y es en todo ese proceso, imagínense que yo le pongo este nombre, ¿verdad? A este proyecto que fue solucionar y renovar y restaurar toda la tecnología de la empresa. Y estamos a punto de terminar, y ahorita ya quedan solo los últimos detalles. Siento que estoy caminando con 10 kilos menos encima porque resulta que cada fuga que solucionas te regresa 10 kilos de energía vital. Cada fuga que resuelves en cualquier nivel, en cualquier lugar de tu vida, de tus finanzas, de tus relaciones, de tu casa, resulta en tanta energía vital. Y son esas piedras en el zapato que muchas veces solo decimos, sí, no pasa nada. Y hay veces solo te tienes que seguir moviendo, ¿verdad? Hay momentos para solo seguir caminando. Pero el problema es cuando dices, no creo que está pasando nada, no creo que importa. Sí importa. Y cada vez que te sacas una de esas piedritas de los zapatos, dices, ¡oh! Wow, ves el mundo y literalmente ves la caminata y ves la montaña y ves la experiencia de una manera tan diferente que no podías ver antes. Es como un barco y el barco tiene estas fugas, tiene estos huecos a través de los cuales está entrando el agua. Y tú estás parada en el barco y ya te acostumbras a que tus pies estén mojados. Y no importa cuántos motores le agregues al barco, no importa cuánto el viento esté empujando las velas para adelante. El barco va a estar lenteado por las fugas que tiene en el barco, ¿verdad? Entonces, no importa cuánto quieras pretender, como que, no, este motor me va a salir más rápido, este motor me va a salir más rápido, porque las fugas que están ahí no se pueden solucionar agregando más motores o subiéndole el volumen al viento, si es que fuese algo que podríamos hacer, o agregando otra vela. El único trabajo que queda hacer es, ¿verdad?, solucionar cada una de estas fugas. Y de nada solucionas una de estas fugas y dices, wow, el motor que agregué no solo me ayuda a avanzar el doble, me ayuda a avanzar 4 veces más. ¿Por qué? Porque ahora el motor no está lenteado por esta fuga que antes estaba ahí. Y estas pueden ser fugas
cosas súper chiquitas, ¿verdad? Desde cosas como esa suscripción que se te olvidó cancelar, ese papeleo que no terminaste de mandar, esa conversación que nunca terminaste de tener, esa cosa en el closet que sigues teniendo, ese regalo que nunca entregaste, ese mensaje que nunca mandaste, esa conversación que nunca tuviste con tu psicólogo, esa cuenta que nunca pagaste, ese trámite que no terminaste, esa cuenta que no has cerrado, esa cuenta que no has abierto, esas cuentas que no has terminado de saldar y no has terminado de resolver, de desenterrar. Y esa ha sido la motivación de todo este año. En mi símbolo del 2023 fue un tronco robusto, un roble de esos estables, de esos que son tan sabios y están tan anclados porque tienen las raíces bien profundas. Cuando yo elegí ese símbolo, yo estaba enfocada en cómo quería que diciembre de 2023 se sienta, porque yo sabía que elegir ese símbolo iba a significar una aventura, un camino de encontrar todos los lugares que no estaban robustos y resolverlos, ¿verdad? Encontrar todos los lugares en los que algo estaba muy flexible, tal vez muy espontáneo, muy frágil, muy inestable, para entonces convertirlo en algo robusto. Y eso es un proceso de limpiar, es un proceso de reelegir, es un proceso de mucho solo trabajo, mucha energía física. Pero yo le puse el nombre especialmente a esta parte de la tecnología, que fue la razón por la que contraté a mi novio como consultor de tecnología y como CTO para la empresa. Fue un proyecto que me intimidaba tanto y es un proyecto tan como fuera de mi zona de genio y de mi magia, que por eso inclusive se sentía más grande que yo. Pero yo le puse este nombre y le puse el nombre de renovar y de restaurar toda la tecnología de la empresa. Y entonces ahora que estamos terminando, sorprendentemente, mágicamente, se dañó mi computadora que venía teniendo ya un par de años. Mi celular tuve que cambiar mi Apple ID, tuve que cambiar todas estas cosas de la tecnología. No, tenía 100,000 fotos, no se pudieron pasar todas las 100,000 fotos. Y al principio mucha fricción, ¿verdad? Toma mucha fricción resetear cada cosa de toda tu tecnología personal. O sea, estamos hablando de esto ya solo como que yo, mío, Isa. Y la fricción de como abrir tu computadora y no tener tus cosas, la fricción de como que tener como que 2 celulares a tu alrededor, ¿verdad? Y es como que un poquito desorden. Y después me acordé de esta metáfora. Y me acordé de la metáfora de llegas a un campamento y no puedes seguir cargando las cosas del lugar pasado, ¿verdad? Del campamento pasado, porque eso te vuelve pesada. Y hay cosas, hay carpas, hay sleeping bags, hay tazas de café que se tienen que quedar en su campamento y pertenecen en ese campamento. Y cuando te gradúas de un nivel, muchas de las cosas físicas también se tienen que actualizar. Y este es un punto importante. Las cosas físicas son lo último en actualizarse. Y entonces cuando te estás graduando de un nivel, de una graduación, de una medalla interna súper grande, de un proceso emocional, de un proceso psicológico, de un proceso profesional, de un proceso de mucho trabajo en cierto proyecto, cuando te gradúas de cierto proyecto, de cierta experiencia, lo último que se actualiza son las cosas físicas. Y entonces de la nada me empecé a matar de la risa porque fue como que, no, estoy terminando todo este proceso, ¿verdad? Que ha tomado 12 meses de la tecnología y literalmente el universo me hizo resetear los equipos físicos de la tecnología en la cual yo creo. Porque ahora subieron tantos niveles, todos estos elementos energéticamente y tecnológicamente y a nivel de proceso y toda la empresa se volvió tan robusta que ahora entiendo que también los equipos físicos ya no podían sostener la frecuencia energética. Y entonces regresa que las cosas se tienen que romper, ¿verdad? Una carpa que pertenecía en el campo base de 1,000 metros no va a aguantar el viento del campo de 3,000 metros. Y no está hecho para eso, está hecho para quedarse en el lugar en el que cumplió su uso y cumplió su función. Y entonces son como estas graduaciones y también estas muertes y estas medallas que requieren de desprendernos de las cosas físicas, de estos campamentos de los cuales ya salimos y de dejar que esas cosas se queden atrás y de también no aferrarnos, ¿verdad?, a quererlos llevar con nosotros o o entrar en guerra y en conflicto de por qué tenemos que dejar estas cosas físicas. Y es algo que de nuevo he experimentado otra vez desde mis alfombras, a mis cuchillos, a cosas que de verdad yo quería muchísimo y que sentía como que este cariño, yo ahora entiendo por qué tan claramente se tenían que quedar en esa vida, en esa realidad, en ese lugar en el que nacieron, en ese lugar en el que fueron usados, en esa realidad en la que fueron elegidos, porque las cosas físicas cargan mucha energía. Y la relación que tenemos con las cosas físicas también, obviamente, cargan quiénes éramos y en qué lugar estábamos mental, psicológica y energéticamente cuando las elegimos y cuando las usamos. Y entonces en ese proceso de crecer, que no nos sorprenda que las cosas físicas también se tienen que renovar, que ese espacio físico también tiene que existir para que entonces
podamos adquirir, introducirnos, recibir a nuevas cosas físicas, inclusive resetear nuestra relación con estas cosas físicas desde este nuevo lugar, desde tu nueva identidad, desde tu nueva manera de ver el mundo. Y esta parte energética es intangible, no se puede ver, va más allá de la lógica, pero ¿qué tiene que ver? ¿La computadora servía? Sí, pero está al final de un ciclo energético que se tenía que cerrar. Y ahora solo me hizo tanto sentido porque de la nada a mi novio se le dañó la computadora, de la nada, de un día al otro, a un par de semanas a mí se me regó una gotita de café. Y es más, algunos de ustedes de ley vieron mi story de que yo estaba en una cafetería tomando mi cafecito, haciendo journaling, se me regaron gotas de café en la computadora. Nada. Fue como que así, lo limpié, como que no conté en pánico, llegué, le conté a mi novio, como que no sabes, se me regaron un poquito gotas de café. La computadora estaba perfecta. Fueron unas gotitas de café y al par de horas dejó de cargarse. Y ahí es una computadora en la que yo tengo todo, pero oh sorpresa, cuando empezaron a pasar todas estas cosas energéticas, de la nada entró esta energía muy limpia, esta energía actualizada, esta energía nueva. ¿Por qué? Porque abrió una caja de Pandora de cosas por resolver. Y esas también graduaciones, esas cimas, esas coronaciones, ¿verdad? De llegar a ciertos campamentos requieren de que también resolvamos las cosas que se nos habían olvidado resolver. Y entonces esto para mí fue abrir, como que resolver todas estas fuguitas de que el login de acá, que el mail de acá, que la cuenta de aquí, que la clave de acá. Y actualizar todo eso ha sido de mucha fricción, de mucho trabajo, de un par de días, pero al mismo tiempo está creando el terreno fértil con el cual quiero empezar el 2023, el 2024, y con el cual quiero cerrar el 2023, que es robusto, ¿verdad? Cuando eliges un símbolo y eliges una intención para tu año, vas a tener que encontrar todos los lugares en los que eso no es verdad, en los lugares en los que eso no está en integridad y coherencia con la intención y la prioridad que tú elegiste. Entonces, para mí ha sido encontrar todos los lugares en los que había, ¿verdad? Esas cosas frágiles o esas cosas como que no tan bien creadas, enraizadas, porque fueron creadas en otros campamentos, en otros momentos, por otras ISAs, en ISAs que tenían que estaban manejando otra empresa, con otro equipo, con otros procesos, con otros proyectos. Y ahorita para poder crecer y llegar a ese siguiente nivel va a requerir raíces bien enraizadas y un tronco súper robusto. Pero también lo que aprendí de esto es que ese compromiso inquebrantable con el destino y volverte a conectar, ¿verdad? Con el para qué estás haciendo esto, hacia dónde estás yendo, viene del alma y viene de ese lado energético, viene de ese lado inclusive espiritual, viene de esa conexión con tu para qué, con tu magia, con tus talentos, con tu propósito de estar en el mundo. Y es algo que en este podcast siempre repetimos, ¿verdad? La razón de los viajes de expansión, la razón de estos rituales. Y es que en el día a día, cuando estamos haciendo todas estas cosas, cuando estamos caminando, ¿verdad? Estás caminando, estás armando la carpa. Es toda esa energía masculina que hay que hacer las cosas, hay que ejecutar las cosas, hay que caminar, hay que resolver, hay que responder, hay que hacer, tomar las decisiones, ¿verdad? Y es un montón de trabajo. Pero hay esta parte que hace que ese trabajo cobre sentido. Y es la historia que nos contamos también de las cosas que están pasando y el símbolo que le damos y el destino hacia el cual estamos caminando. Y también actualizando, ¿verdad? Cambiando esa brújula, cambiando esas direcciones cuando es hora de cambiar. Cuando estás en la mitad del camino y dices, esa cima no ha sido mía. Esa cima ya no quiero llegar. Estoy súper feliz en este campamento. Y estoy tan feliz en este campamento que sabes que me voy a quedar aquí un rato mientras encuentro mi nueva cima. Pero ese compromiso inquebrantable con el destino nos permite, ¿verdad?, pasar por ese desprendimiento con apertura, con el corazón abierto, con las manos abiertas y con la sabiduría, con la claridad de decir, estoy caminando para arriba. Estoy caminando para arriba y caminar para arriba requiere dejar cosas atrás. Estar caminando para arriba requiere dejar esos campamentos base atrás y despedirme de todo y caminar liviana. Porque cuando caminas liviana, caminas más eficientemente y llegas al nuevo campamento, ¿verdad? A recibirlo completamente. Y recibes la vista y recibes los regalos que sigues encontrando en el camino y que van acorde al nuevo nivel. Las cosas físicas, las relaciones tienen que seguir creciendo, rompiéndose, modificándose, evolucionando para ir acorde al nuevo nivel. Es por eso que cada uno de estos campamentos, las cosas son diferentes. Las carpas tal vez son de diferentes colores, la comida es diferente, los snacks son diferentes, las conversaciones son diferentes y eso es algo bueno. Expandirnos es pedir cambios. Y entonces cuando las cosas cambian, tenemos que recibir los cambios con el corazón y con las manos abiertas, porque el crecimiento también es rompimiento. Porque una liga, por ejemplo, la liga con la que te agarras el pelo, cuando le estiras, se vuelve a contraer, ¿verdad? Le sueltas y se vuelve a contraer. Ese no es el crecimiento que estamos buscando.
Y si bien en el proceso de crecimiento hay como que te estiras y te contraes, ese es el proceso, pero cuando estamos hablando de un crecimiento estable, sostenible, de verdad como cimentar cada nuevo nivel, también estamos hablando de un proceso de estabilización, que es el proceso de llegar a ese nuevo campamento y regular tu cuerpo al nivel de oxígeno de ese lugar, ¿verdad? Conocerte el campamento, conocer y actualizar como que, ¿dónde estoy? Ubicarte. Y ese proceso de estabilización es igual de importante que el proceso de crecimiento, solo que no es tan cool y no es tan instagramiable. Y estamos más acostumbrados hoy en día de escuchar de crecimiento exponencial y saltos cuánticos. Pero, sorpresa, el proceso de estabilizarte es del cual depende que puedas seguir creciendo. El proceso de estabilización tiene que ser uno de los que más también nos gusta y uno de los que más también buscamos, porque lo que estamos buscando es que las cosas crezcan, que por ende se rompan, se actualicen, pero se vuelvan a estabilizar, para entonces estar creando ese nuevo nivel sobre cimientos bien fuertes y sobre cimientos bien estables y sobre cimientos bien robustos, para que entonces el crecimiento no sea esta contracción de que sueltas con ese péndulo y como que se vuelve a contraer, sino esta cosa súper estable de un entrenamiento físico, de un cuerpo, ¿verdad?, que sostiene estas caminatas y que es más ágil, es más resiliente y que sabe hacer con el oxígeno de cada siguiente nivel lo que necesita, ¿verdad? Y este proceso de estabilización que le sigue a un proceso de crecimiento viene con una mentalidad de quiero hacer la cosa más difícil primero. Quiero el camino más difícil primero porque ese es el camino más eficiente al final del día. Entonces, ¿qué significa dame el camino más difícil? Es quiero hacer la inversión de más tiempo primero, ¿verdad? De más tiempo intelectual, de más tiempo de horas, de más tiempo energético, para construir esos cimientos bien robustos y estabilizarlos, porque entonces significa que tu versión futura se levanta con flores en vez de con piedras en el zapato. Entonces, estamos hablando de la gratificación inmediata versus la gratificación retrasada. Pero la definición de eficiencia, después de todo este proceso, si algo he aprendido, es que la definición de eficiencia es la gratificación retrasada. Mientras más cosas difíciles haces hoy, más fácil tu mañana. Y mientras más cosas difíciles haces hoy, mientras más cosas pesadas te encargas hoy, mientras antes solucionas la fuga, mientras antes resuelves, ¿verdad? Mientras antes sacas todos esos collares y los desenredas por completo, antes todos los días te levantas con una colección de collares hermosa frente a ti, diciendo cuál me queda hoy, con cuál quiero usar hoy, con cuál quiero decorar mi outfit hoy. Pero si todos los días te tienes que levantar a desenredar estos collares cada mañana, ¿verdad? Para sacar uno y después el siguiente día sacas otro, la acumulación de esas horas va a desgastar tus recursos internos. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para asegurarnos de mantenernos en ese camino y no perder el norte de ese compromiso inquebrantable con el para qué, con la cima, con el disfrute del camino, es cuidar nuestros recursos internos. Y para poder cuidar nuestros recursos internos tenemos que estar funcionando desde la gratificación retrasada. Es decir, la gratificación inmediata es muy poco eficiente. La gratificación inmediata del quiero el crecimiento ya, quiero la cosa ya, quiero la cosa inmediata ya, te deja al final del día con muchos vacíos y con los recursos internos desgastados. En cambio, cuando elegimos la gratificación retrasada de quiero hacer la cosa difícil hoy, nuestros recursos internos se recargan y entonces empiezan a florecer y entonces podemos alzar a ver y disfrutar más de la vista. Así que les estoy ahora grabando desde la nueva computadora, desde el nuevo programa, desde todo este lugar súper vacío y súper nuevo. Y no me refiero a vacío desde una connotación negativa, sino desde la connotación más hermosamente positiva, emocionante. Estoy como con maripositas en la barriga de lo que significa, porque siento que lo logramos. Siento que el proyecto, siento que esta fue la manera en la que el universo nos dejó saber que se cerró la intención, de que se está terminando de cerrar este proyecto y de que todas las piezas del rompecabezas están terminando de hacer clic y están terminando de estar en su lugar y de que todo ese trabajo y todas estas horas que han requerido estos proyectos de tecnología ahora terminan en este nuevo campamento, en este nuevo lugar con mucha livianez y mucho, mucho espacio para crecer.